revelado, la increíble transformación de un empleado de limpieza humillado en una cita de 5. La fría brisa de Madrid entraba por las ventanas del pequeño bar donde Miguel esperaba nervioso. A sus 45 años, ese momento se sentía como una oportunidad imposible. Había sido invitado a una cita a ciegas que prometía ser emocionante, pero el peso de su trabajo como empleado de limpieza lo hacía dudar. En su mente resonaba la pregunta, ¿qué puede ofrecer un hombre que se pasa el día con escobas y trapos? Las risas y la despreocupación de otros lo hacían sentir pequeño, insignificante. Cada golpe de batazo de una escoba se convirtió en un recordatorio de su lugar en esta sociedad, una batalla diaria por la dignidad que otros despreciaban. Al llegar, sus ojos se encontraron con los de Laura, una joven brillante que irradiaba juventud. Sin embargo, al poco tiempo de la velada, todo se torció. En medio de risas, comenzó a aludir a su trabajo, convirtiéndolo en una broma. Miguel sintió como si le dieran un golpe en el estómago, era un chiste que nunca desearía escuchar, una burla a todo su sacrificio. Su rostro se encendió. Aquella risa lo ahogaba, lo convertía en un objeto de risa y lo obligaba a confrontar sus miedos más profundos. La sonrisa que había llevado todo el día se borró en un instante, dejando un rastro de flujo hirviente de humillación. ¿Quién soy yo, realmente?, pensó, como un eco que rebotaba en su mente. Esa noche, el dolor no solo era emocional. Era una mezcla de rabia y decepción hacia sí mismo. Se sintió tan pequeño, tan desvalido frente a la imagen que otros tenían de su vida. Las horas de trabajo, el sudor en su frente, parecían desvanecerse. La pregunta lo atormentaba, desafiando la esencia de su ser, ¿bajo qué condiciones sirve el trabajo humilde en el mundo de hoy? Se arrastró a casa, donde su familia lo esperaba con el amor que le había debilitado pero también empoderado, ellos veían en él lo que él mismo había dejado de ver. Miguel necesitaba respuestas, una luz que alumbrara su camino. Entonces, recordó a don Luis, un viejo sabio de su barrio que había pasado por dificultades similares. A lo largo de largas charlas, Miguel empezó a descubrir un talento escondido, la ciencia. Como si un nuevo universo se abriera ante él, sintió un impulso de inscribirse en una universidad local. Pero la lucha interna se intensificaba. ¿Debería dar un paso al frente y traicionar la seguridad que le brindaba su empleo actual? El legado de su familia gritaba en su núcleo, mientras su ambición lo empujaba hacia algo más brillante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras pasaba los días estudiando y lidiando con cargas familiares, la angustia aumentaba. Los obstáculos financieros se convertían en un monstruo que lo acechaba. Miguel se debatía entre su sueño de ser más que un limpiador y la presión que sentía de mantener a su familia con su trabajo actual. Imaginar su presentación académica lo llenaba de dolor ante la posibilidad de la desaprobación, del rechazo de quienes alguna vez se habían reído de él. La noche previa a la presentación fue un torbellino de angustia, el miedo lo mantenía despierto. Se preparaba para enfrentarse a un panel de expertos que habían menospreciado su trayectoria. Sintió un nudo en el estómago al pensar que era un empleado de limpieza que hablaba de ciencia frente a personas que llevaban años estudiando. Pero en su mente también ardía una esperanza, su historia podría conectar, su voz podría resonar. Con el tiempo detenido a su alrededor, Miguel se enfrentó a un abismo que podría definir su vida. Y en ese abismo, la revelación de su verdadero valor latía intensamente, pero hasta el momento, el miedo por demostrarlo aún pesaba como una piedra sobre su pecho.
Miguel despertó esa mañana con un hormigueo en el estómago, un vestigio de la tensión acumulada durante la noche. La presentación de su proyecto se acercaba, y con ella, un mundo que parecía inalcanzable hasta hace poco. Sus manos temblaban al ajustar el corbata prestada de su hermano, un pantalón que había elegido cuidadosamente, y un par de zapatos que brillaban por los sacrificios de su esposa. Se miró en el espejo, conocía bien a ese hombre, un reflejo de tensiones y sueños reprimidos. Pero esa mañana, al menos, había en sus ojos un destello de determinación. Al llegar a la universidad, el bullicio de estudiantes que acudían ansiosos a sus clases le parecía como un océano que deseaba cruzar. Todo allí era nuevo, pero la sensación de ser un intruso se intensificó al cruzar el umbral del aula donde tendría lugar su exposición. A medida que tomaba asiento, su mente se disparaba. ¿Qué dirían sobre él? ¿Cuál sería la reacción del jurado? La verdad lo golpeó como un rayo. El trabajo humilde que había realizado durante años no definía su valor. Miguel decidió sacar a relucir esa chispa que había encontrado en sí mismo. Se centró en el proyecto que había preparado con tan ferviente dedicación, un análisis sobre la importancia de la limpieza en el ámbito sanitario, con un enfoque en su relación con la salud pública. Sin embargo, la lucha interna de su historia personal estaba entrelazada con la presentación. Sabía que la experiencia de su vida como limpiador le otorgaba un ángulo único que muchos académicos pudieron haber descuidado. Llamaron su nombre. Se levantó, sintiendo la mirada hilada del jurado y el murmullo de los compañeros que lo observaban. Con pasos firmes, tomó su lugar frente a la mesa, sintiendo un ligero estremecimiento en el aire, como si algo en su interior se rompiera y empezara a florecer. Se presentó. Su voz resonó más fuerte de lo que esperaba, cada palabra era un acto de reivindicación, cada frase un ladrillo en la construcción de su nueva narrativa. A medida que desarrollaba su tema, Miguel notó que sus nervios se disipaban. Había conexión, un hilo invisible que lo unía a su audiencia. Presentó su investigación, cada dato era una manifestación de su esfuerzo, y cada experiencia rescatada de su historia cobraba vida. Observó cómo algunos rostros cambiaban, la incredulidad daba paso a la atención profunda. No era solo un limpiador, él era un hombre con experiencias y conocimientos que valían la pena escuchar. Sin embargo, un murmullo en el fondo le hizo retumbar el corazón. Un miembro del jurado, con actitud desdeñosa, levantó la mano. ¿Cómo puede alguien con su experiencia hablar de ciencia? Miguel sintió que el aire se le escapaba, su formación era cuestionada, y la mirada de los demás se cruzó con la de él. Ahí estaba, aquella voz interna que lo había atormentado, regresando con furia. Pero, en medio del rugido de la crítica, algo en su pecho ardió intensamente. Respiró profundo, buscando las palabras adecuadas. No se trataba de justificar su valor, sino de hacer un llamado a la comprensión. Contó una anécdota personal que entrelazaba su vida diaria con su proyecto. Habló de los espacios limpios y su impacto en la salud pública, narrando los desafíos que enfrentaba cada día como empleado de limpieza. Muchos necesitaban reconocer el valor de su trabajo, y no iba a avergonzarse de ello. Las palabras parecieron fluir. En lugar de retroceder, decidió confrontar el desprecio, reafirmó su deseo de mejorar no solo su situación, sino la de todos los que, como él, han sido subestimados. Al finalizar, se sintió liberado, pero había una incertidumbre persistente, su futuro profesional colgaba de un hilo. Se sentía al límite de un precipicio, y el eco de su discurso aún retumbaba en su mente. ¿Habría logrado prevalecer frente al juicio del jurado? ¿La boca seca de su miedo habría valido la liberación de su verdad? El tiempo se detuvo una vez más mientras esperaba la respuesta de aquellos que podían cambiar su destino. El aire pesado del aula pareció contener la respiración mientras el jurado deliberaba. Miguel se sentía como si estuviera parado en un precipicio, la incertidumbre lo abrumaba. Sin embargo, una parte de él comenzó a asentir en silencio, reconociendo que había entregado una parte de su esencia en esa presentación. Había compartido su historia,
había hecho un llamado a la humanidad oculta en su trabajo. Quizás, solo quizás, eso era suficiente. Finalmente, una mujer del jurado, que había escuchado con atención, rompió el silencio. Miguel, agradecemos tu presentación. Ha sido reveladora. Las palabras flotaron en el aire, y aunque su voz se mantenía neutral, había algo en su mirada que le otorgó un destello de esperanza. Sintió un ligero alivio, pero esa tendencia esperanzadora rápidamente se tornó en neurosis al escuchar que continuarían evaluando el contenido de su propuesta. El otro miembro del jurado, el más severo, volvió a interrumpir: la experiencia personal es valiosa, pero requiere credenciales. ¿Qué estudios respalden tus afirmaciones? ¿Qué datos pueden probar que lo que dices es correcto? Miguel sintió que su respiración se entrecortaba. La sensación de ser un impostor se asomaba nuevamente, amenazando con cubrirlo con un manto de autocrítica. Decidió que no podría dejar que la ansiedad lo dominara. Se armó de valor y respondió: la ciencia y la experiencia no siempre caminan por caminos separados. Hay estadísticas que respaldan la importancia de la limpieza, pero es la voz de quienes lo viven a diario la que permite entender su verdadero impacto. Miguel sentía que sus palabras podían ser cuchillas, algunas podrían cortar el escepticismo, otras podrían desmoronarlo. Mientras las preguntas seguían y la tensión aumentaba, empezó a intuir que la verdadera batalla no eran solo sus credenciales académicas. Comprendió que la conversación empezaba a girar hacia temas de dignidad y reconocimiento social, donde él había sido un testigo silenciado. Era el momento de transformar la incomprensión en empatía. Le era vital no solo obtener el apoyo del jurado, sino también cimentar el respeto que él mismo merecía. Con cada respuesta a las preguntas, Miguel experimentaba una metamorfosis interna. Había pasado de ser un simple participador a un activista de su propia narrativa. Cada defensa de su trabajo era una reivindicación tanto profesional como personal, un grito en el viento que resonaba más allá de las paredes del aula. Cuando finalmente el jurado concluyó, Miguel se sintió extenuado pero, a la vez, invadido de una sensación de euforia desbordante. Había dejado su huella, había sido auténtico. Mientras abandonaba el aula, un grupo de compañeros se acercó. No sabíamos de dónde venías, pero tu discurso fue impresionante, le dijo uno, con admiración en los ojos. Miguel sonrió, sintiendo por fin que empezaba a cambiar la forma en que lo veían. Sin embargo, al cruzar las puertas de la universidad, la felicidad se tornó en preocupación. Que pasara algo bueno no significaba que la evaluación final le fuera favorable. La posibilidad de estar nuevamente ante la elección de su futuro lo intimidaba. Pero esa vez, la determinación brillaba más fuerte que el miedo. Mientras se adentraba en las calles que conocía, su mente giraba en torno a lo que vendría. Podía sentir un nuevo impulso dentro de él, un deseo de nutrir y desarrollar aquella voz que había empezado a descubrir. Pero también sentía el peso de la responsabilidad, debía prepararse para un desafío mayor. ¿Realmente podría mantenerse firme en un camino que se vislumbraba lleno de obstáculos? ¿O la mirada crítica del mundo volvería a desestabilizarlo? La incansable pregunta latía en su mente, mientras se preparaba para abrazar un destino incierto, un futuro que parecía, por fin, al alcance de su mano. Las calles se sentían diferentes, como si cada paso que Miguel daba resonara con el eco de su valentía recién descubierta. Pero a medida que la euforia se desvanecía, la oscuridad de la duda comenzaba a filtrarse nuevamente en su mente. Había hablado con pasión, había expuesto su verdad, pero ahora se enfrentaba a un vacío y una presión abrumadora para consolidar ese momento efímero en algo más sostenible. En su casa, se sentó frente al escritorio, un espacio que hasta entonces había estado reservado para las tareas mundanas de su trabajo diario. Mirando las hojas en blanco, sintió que eran un espejo de sus propios anhelos y frustraciones. Era el momento de cultivar sus ideas, de dar forma a ese mensaje que había resuenado en su presentación. Sin embargo, la voz del crítico interno retumbaba más fuerte que cualquier otra, cuestionaba su autoridad, su experiencia, su derecho a soñar más allá del status quo.
Como un ritual de reivindicación, comenzó a escribir. Sus manos se moverían con determinación, y cada palabra sería un paso hacia el dominio de su narrativa. Inició con recuerdos de su infancia, las razones que lo habían llevado a este camino, y las dolorosas lecciones recibidas durante años de fatiga y silencios. Mientras plasmaba su historia, Miguel comprendió que no solo debía compartir su experiencia de limpieza, debía también arrojar luz sobre el desprecio que había enfrentado, sobre las invisibles cadenas que ataban a muchos como él a una vida de servidumbre. Los días se convirtieron en semanas, y esa escritura se transformó en un documento que él esperaba que tuviese eco en otros. Sin embargo, el impulso por compartir su obra se mezclaba con el miedo a la exposición. ¿Sería suficiente? ¿Tendría la capacidad de atraer la atención necesaria? La inseguridad lo asaltaba. Sentía la presión de las expectativas propias y ajenas. Una tarde, mientras revisaba su trabajo, decidió que no podría mantener su verdad encerrada. Sería un acto de valentía, de transformación, al compartir su manuscrito con un par de colegas, personas que conocían su historia de cerca y habían visto sus luchas. Cajones llenos de dudas se abrieron dentro de él, pero las palabras de aliento que recibió lo hicieron reconsiderar su miedo. Esto es importante, Miguel. Tu voz merece ser escuchada, le dijo uno de ellos, convencido. Esa afirmación se adhirió a su espíritu, haciéndolo sentir que, aunque el camino sería difícil, no lo recorrería en soledad. Esa noche, Miguel soñó con su futuro. Visualizaba un espacio donde la dignidad de su trabajo fuera reconocida, donde su mensaje pudiera ser una bandera de resistencia. Ya no podía dar un paso atrás, tenía que avanzar. Con una determinación renovada, comenzó a planear cómo compartir su historia de forma más amplia, ya no solo en círculos pequeños, sino en plataformas que pudieran amplificar su voz. Sin embargo, con cada pequeño avance, un viejo amigo del pasado, el temor, regresaba en sombras. Él lo conocía bien, había sido una pieza constante en su vida, siempre presente cuando necesitaba enfrentarse a un reto. Se preguntó si esta vez podría vencerlo de una vez por todas. Mientras Miguel se preparaba para dar el siguiente paso, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era una invitación para participar en un evento que celebraría historias de vida extraordinarias. Su corazón se detuvo por un instante, con esa mezcla habitual de excitación y terror. ¿Podría realmente estar preparado para esto? Tomó una respiración profunda, sintiendo que el destino lo llamaba una vez más. Había llegado el momento de enfrentarse a sí mismo en un nivel más profundo y significativo. ¿Podría usar esa plataforma para proyectar su voz y cambiar la narrativa de su vida? El desafío se presentaba ante él, y las dudas comenzaron a dar paso a una decisión: tenía que aceptar la invitación. En su interior, la chispa de la aventura se avivaba con fuerza, impulsándolo a emprender ese nuevo camino. La ovación que había imaginado al final de su aventura empezaba a hacerse preceder por un camino lleno de incertidumbres. Pero, ¿sería esta la oportunidad que había deseado durante tanto tiempo, o una trampa que amenazaba con desestabilizarlo nuevamente? Miguel no podía sacudirse la sensación de estar al borde de un abismo. Cada vez que pensaba en el evento, una mezcla de emoción y ansiedad se apoderaba de su mente. ¿Qué le esperaba verdaderamente en ese escenario? ¿Cómo podría transformar su historia de humildes orígenes en algo poderoso? Con estos pensamientos girando como un torbellino en su cabeza, decidió crear un plan, una hoja de ruta que lo guiara a través de su inseguridad. Se sumergió en el proceso de planificación con una intensidad renovada. Comenzó a recolectar anécdotas, mensajes de aliento e incluso críticas que había recibido a lo largo de su vida. Era un juego arriesgado, pero tenía que establecer una conexión auténtica con aquellos que lo escucharían. El objetivo no era solo transmitir su experiencia, sino también resonar con quienes quizás se sintieran atrapados en las sombras de su propia existencia. Para sacar lo mejor de sí mismo, Miguel se rodeó de un círculo de apoyo, amigos y colegas que compartieron sus inquietudes y esperanzas.
Una tarde, mientras discutían sobre la estructura de su presentación, se dio cuenta de que su voz podía ser una poderosa herramienta. Se propuso practicar no solo las palabras, sino también cada gesto, cada pausa estratégica que destacara su mensaje. Sin embargo, tan pronto como lograba forjar un camino, el espectro del miedo regresaba. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? Esta pregunta se repetía interminablemente en su mente, a veces acompañada de visiones aterradoras de un público inerte ante su discurso. Decidió entonces confrontar esta sombra, en lugar de temerla, optó por reunir sus miedos y convertirlos en motivación. Se dijo a sí mismo que su historia, por difícil que fuese, era valiosa y merecía ser contada. Cada día, Miguel dedicaba un tiempo específico a ensayar su discurso frente al espejo, reforzando la confianza en su voz interna. Con cada reconocimiento de su valía, también empezó a liberar viejas heridas. Recuerdos de días difíciles en los que sentía que no pertenecía a ningún lugar comenzaban a transformarse en momentos fundacionales de su identidad. Se sentía como un escultor, moldeando su historia con cada ensayo, cada corrección. El día del evento estaba a la vuelta de la esquina. Las mariposas en su estómago se multiplicaban, pero no las ignoró. En su mente, pensó que cada nervio era una señal de que se estaba acercando a un momento de transformación. En la mañana del evento, Miguel se vistió con cuidado, consciente de que su apariencia también formaría parte de la historia que iba a contar. Se miró al espejo una última vez y, por primera vez, no vio a un empleado de limpieza, sino a un narrador listo para impactar a su audiencia. El camino hacia el escenario estaba iluminado por luces cálidas, pero cada paso era un recordatorio de la lucha personal que había enfrentado. En la distancia, podía ver a la multitud reunida, rostros mirándolo con una mezcla de expectativa y curiosidad. Caminando hacia ese futuro desconocido, se prometió que no solo daría su voz, sino que lo haría de tal forma que nadie pudiera ignorar su mensaje. Con un suspiro profundo, entendió que esta no era solo una oportunidad para él, sino un paso hacia transformar a otros que aún se sintieran atrapados. Así, mientras recorrió la distancia entre la realidad y su sueño, una pregunta resonó en su mente: ¿sería capaz de desafiar la narrativa que una vez había definido su vida y, al mismo tiempo, inspirar a otros a romper sus propias cadenas? Miguel se encontró ante el micrófono, la multitud en un crescendo murmurante ante su presencia. En esos momentos previos a empezar, una calma inesperada se apoderó de él. La adrenalina que una vez lo había paralizado comenzaba a transformarse en una energía palpable. Este era su momento. Cada mirada en el público no era solo un juicio, sino una oportunidad. Recordó las palabras de su amigo, quien le había dicho: les hablas a ellos, pero también a ti mismo. Así que, al dar el primer paso hacia adelante, se sintió liberado de la carga de su propia inseguridad. La historia que había guardado durante tanto tiempo comenzaba a fluir como un río desbordado, y sus miedos se desvanecieron en el aire caliente del escenario. Las primeras frases resonaban en su voz, clara y decidida. Miguel habló de sus humildes comienzos. Si antes había creído que su pasado era una desventaja, ahora lo veía como un tesoro invaluable. Con cada palabra, la ansiedad se convertía en poder, en una narrativa que no solo lo liberaba a él, sino que también tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. Mientras desmenuzaba su historia, el temor de ser juzgado comenzó a transformarse en empatía. Notó cómo varios rostros entre la multitud se movían, algunos con sonrisa, otros aquellas miradas reflexivas que él mismo había tenido en momentos de introspección. Nadie es indiferente a la lucha, todos tienen una batalla que pelear. Su voz se convirtió en un catalizador, resonando con cada persona en la sala. Sin embargo, justo cuando comenzaba a profundizar en la esencia de su mensaje, un contacto visual inesperado lo desvió. Un hombre en el fondo del auditorio lo miraba con la crítica honda de quien ya había estado allí, pero no como espectador, sino como juez. Miguel sintió un escalofrío. La sombra de la inseguridad volvió a asomarse, pero esta vez decidió confrontarla.
se obligó a recordar que su valor no dependía de la aprobación ajena, sino de su propia percepción de crecimiento y superación. La experiencia se transformó en un juego. Al establecer contacto visual con el hombre, Miguel se sintió inspirado a desafiar su juicio. «Quizás sientes que no merezco estar aquí», dijo, su voz firme. «Pero me doy cuenta de que hablar es liberar las cadenas de lo que se espera de mí y abrazar lo que soy». El silencio que siguió a esa declaración fue electrizante, podía sentir la tensión en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Miguel continuó, intensificando su entrega, agrupando anécdotas de superación, intercalando humor y momentos de vulnerabilidad que definieron su viaje. Al compartir las lecciones que había aprendido, se percató de que no solo estaba hablando de su vida, sino que estaba dando forma a una especie de mapa para aquellos que se sentían perdidos. Su propia transformación se convertía en una guía. Al final de su discurso, Miguel había logrado más que relatar su historia, había abierto una ventana a posibilidades. Los aplausos estallaron como un alivio compartido en la sala. Sentía el calor del reconocimiento, pero también un vacío en su interior que le murmuraba que esta era solo la primera parte de un viaje mucho más profundo. Así, mientras se adentraba en la culminación de su presentación, comprendió que no se trataba de un final, sino de un comienzo. La mirada crítica del hombre en la audiencia lo perseguía, no era solo un dolor del pasado, era una señal de que aún había un desafío más grande por enfrentar. Mientras bajaba del escenario, un propósito renovado ardía en su interior, ¿qué otra verdad ocultaba su camino hacia la autodefinición y el crecimiento personal? La respuesta comenzaba a delinearse en su mente, pulsando con una urgencia inquebrantable. Cuando Miguel abandonó el escenario, aún resonaba en su mente el eco de sus propias palabras. Se sintió flotando entre el alivio y el desafío. La ovación había sido un bálsamo, pero la mirada de aquel hombre permanecía grabada en su memoria, como un rayo que iluminaba su camino hacia el autodescubrimiento. Una vez en la zona de los pasillos, se sintió más que un simple conferencista, ahora era un buscador, decidido a desentrañar la realidad de sus talentos y limitaciones. La euforia del momento pronto se desvaneció, reemplazada por una sensación de vacío y autocrítica. Se preguntó si realmente había encontrado su voz, o si había sido solo una actuación pasajera. Mientras caminaba, su mente comenzaba a tejer un hilo de autoconocimiento. Cada paso resonaba con la perspectiva adquirida, sus palabras en el escenario no habían sido solo para los demás, sino un tratamiento de autocuración. Las dinámicas se manifestaban en su ser. Recordó los días que se pasaba limpiando oficinas, sintiéndose invisible, preguntándose si algún día podría ser escuchado. La ironía se volvió evidente, el hombre que antes había carenciado de presencia ahora estaba compartiendo su historia. Esa dualidad lo llevó a cuestionar aspectos más profundos de su identidad, a interrogar el papel que había desempeñado en su propia vida. Decidido a cimentar sus aprendizajes, Miguel decidió buscar la comunidad de mentores que había mencionado en su charla. Aquello significaba abrir la puerta a un círculo de apoyo, donde la colaboración y el crecimiento profesional eran esenciales. No obstante, a medida que se acercaba a ese grupo, la ansiedad comenzó a surgir como un viejo conocido. La posibilidad de ser juzgado nuevamente lo atormentaba. ¿Sería capaz de encajar en un ambiente tan diverso y competitivo? Así que hizo una pausa, observando a las personas a su alrededor. Entre ellos había quienes habían comenzado desde abajo, quienes habían luchado con la inseguridad y quienes, como él, aún buscaban un lugar entre los grandes. Se dio cuenta de que encajar no era su objetivo, más bien, necesitaba encontrar su voz única en medio de esa sinfonía. La aceptación de su camino sería la clave. Ponderando su propio viaje, encontró un hilo conductor, la autenticidad. Comprendió que su historia no solo era un relato de superación personal, sino una herramienta para conectar y empoderar a otros. Decidido a dar un paso más, Miguel se acercó a uno de los mentores más experimentados. Su temor a ser rechazado luchaba con el anhelo de avanzar.
Mientras su pecho palpitaba, sus pensamientos comenzaron a organizarse en una afirmación contundente: estoy aquí porque tengo algo que compartir. Cuando finalmente tomó la palabra, la voz que había temido había emergido con claridad. Hola, soy Miguel, un limpiador que decidió contar su historia, y tengo la intención de aprender y crecer con todos ustedes. La reacción que provocó fue instantánea, expresiones de empatía y curiosidad rodeando su figura. En ese momento, se dio cuenta de que estaba construyendo una red. Aquellos eran no solo colegas, sino aliados en una travesía que apenas comenzaba. Sin embargo, lo que no anticipó fue la repentina aparición del hombre de la audiencia en la esquina del salón. Su rostro mostraba interés, no desaprobación. Miguel sintió cómo la mirada penetrante le hacía cuestionar todo lo que había alcanzado hasta ahora. ¿Qué pensaba realmente de su camino? El aire se tornó pesado, y la confrontación que había disfrutado en el escenario comenzó a eclipsar su valiente avance. Volviendo la mirada hacia su nuevo círculo de apoyo, Miguel supo que la conexión era más profunda de lo que había imaginado. La atmósfera vibraba y sus ojos brillaban con determinación. Había algo más por descubrir en su interior, un talento oculto quizás, una convicción que aún no había enfrentado. Mientras su nuevo propósito comenzaba a cobrar forma ante él, Miguel entendía que el verdadero desafío no solo estaba en la aceptación ajena, sino en la aceptación de sí mismo. La línea de sus años de inseguridad comenzaba a desdibujarse bajo la luz de su crecimiento, pero la intriga permanecía. ¿Cuáles serían los próximos obstáculos que debería enfrentar para liberarse completamente? Sin duda, el camino de su transformación apenas había comenzado. Miguel sentía el latido de su corazón resonando en su pecho mientras la sala se llenaba de murmullos y risas amables. Había tomado una decisión crítica: integrarse en ese mundo donde las palabras podían ser tan poderosas como una herramienta. Se vio a sí mismo, no como un limpiador, sino como un personaje en evolución, un autor de su propia narrativa. Decidió acercarse al hombre de la esquina, quien lo había mirado con aparente interés. No podía ignorar la corazonada de que esa mirada contenía un mensaje más profundo. Así que, con determinación, se hizo camino entre los grupos de conversación. Cada paso lo llenaba de una mezcla de ansiedad y expectativa. Cada discusión que escuchaba a su alrededor lo alimentaba con nuevas ideas, fragmentos de experiencias que parecían insinuarle que su viaje apenas comenzaba. Cuando se encontró frente a la figura del hombre, lo primero que notó fue su expresión relajada, un indicio de que no había juicio en su mirada. Miguel, haciendo un esfuerzo consciente por calmar la voz temblorosa en su interior, le extendió la mano. Hola, soy Miguel. Gracias por estar aquí hoy. Su mirada significó mucho para mí. El hombre sonrió, un gesto que disolvió algo en el ambiente. Soy Daniel, respondió, su tono amable invitó a la conversación. Tu historia fue impactante. Me recordó a mis inicios, aquellos días de incertidumbre. Pero hay algo más, ¿te has planteado qué harás después de este momento? La pregunta resonó en la mente de Miguel con una claridad electrizante. Había enfatizado el acto de compartir su historia, pero nunca se había detenido a considerar el impacto de esa narrativa a largo plazo. No estoy seguro, admitió, sintiendo la presión de su voz. Siento que esto es solo el comienzo para mí. Exactamente, asintió Daniel. El verdadero desafío está en cimentar lo que has comenzado. No se trata solo de ser escuchado, sino de transformar esta experiencia en un camino hacia adelante. ¿Has pensado en cómo puedes seguir creciendo a partir de aquí? Esa idea se plantó en su mente como una semilla. Miguel había estado tan centrado en su historia, que había olvidado el paso vital de construir un futuro. El autoconocimiento era un proceso en continuo desarrollo, de nada servía ser valiente en el presente si no establecía una visión para el futuro. Mientras la conversación se desenvuelve entre ellos, Miguel sintió cómo brotaban en él nuevas preguntas. ¿Qué recurrentes patrones de miedo lo estaban frenando aún? ¿Había otros talentos o habilidades que había dejado de lado, pensando que no eran relevantes?
Esa revelación lo impulsó a pedir más detalles sobre el camino de Daniel, quien con paciencia le compartió anécdotas y consejos, revelando formas prácticas de avanzar. Las revelaciones se acumulaban en su mente, cada una añadiendo capas a su sentido renovado de propósito. Miguel comenzó a esquematizar un plan, talleres, lecturas recomendadas, ejemplos de oradores que alguna vez habían estado en sus zapatos. Una hoja de ruta se empezaba a vislumbrar. A medida que la conversación avanzaba, el aire estaba impregnado de posibilidades, pero también de un desafío inminente. La conexión con Daniel ofrecía la promesa de un mentor, pero también la sombra de una confrontación. Aquella mirada inquisitiva que había sentido en el escenario pesaba sobre él nuevamente. La necesidad de validar su nueva narrativa lo llenaba de un profundo sentido de urgencia. Cuando la conversación finalizó, Daniel tomó un momento para mirar a Miguel a los ojos, como si pudiera ver más allá de su exterior. La aceptación de uno mismo es el primer paso. Pero recuerda, compartir tu historia no solo se trata de hablar, sino de vivirla día a día. Miguel sintió que, de alguna manera, cada palabra era un eco de su propio desafío. La autoaceptación no era simplemente una meta, sino un proceso continuo. Mientras se alejaba de esa conversación significativa, un nuevo dilema comenzó a formarse en su mente. Estaba listo para someterse al crisol de la transformación que requería esfuerzo diario. A medida que se dirigía hacia la salida, la incertidumbre se duplicó. Algo dentro de él supo que los próximos pasos determinarían si se convertiría en el protagonista de su vida o si recaería nuevamente en la invisibilidad. Pero estaba decidido a responder al llamado de su propia historia, guiado por la voz interior que clamaba por autenticidad. Y mientras pensaba en esto, recordó su encuentro con Daniel e imaginó las historias aún por contar. Todo lo que había aprendido estaba en la línea de fuego. ¿Podría enfrentar el juicio del mundo exterior y surgir, finalmente, como el autor de su destino? Miguel dio un paso hacia el exterior, donde el aire fresco de la tarde lo recibió como un nuevo comienzo. La conversación con Daniel aún reverberaba en su mente, y cada palabra resonaba como un mantra que necesitaba abrazar. No solo se trata de hablar, sino de vivir tu historia. Esa sería su brújula para navegar en la nueva travesía que había decidido emprender. Se encontró en la necesidad de un cambio tangible, una acción que le permitiera deslindarse de su antigua identidad. En los días siguientes, Miguel empezó a investigar sobre el arte de la oratoria, tomando nota de seminarios y materiales que podría utilizar para entrenar su voz. Por primera vez en años sentía que el conocimiento era un refugio y no solo una carga. Un curso local sobre comunicación efectiva captó de inmediato su atención. La ironía de que un limpiador asistiera a un taller de este tipo no le escapaba, pero decidió que las risas ajenas no empañarían su deseo de crecer. El primer día del taller, el aula se sentía intimidante. Miró a su alrededor, observando a aquellos que parecían más experimentados, con confianza emitiendo opiniones y riendo en voz alta. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el miedo, Miguel se recordó a sí mismo que estaba allí para aprender, no para competir. Esa mentalidad comenzó a desaguar parte de la presión que sentía, entendió que su camino sería único, sin importar el pasado. Al concluir la primera sesión, su instructor, Rosa, una mujer de imponente presencia, notó a Miguel a un lado y se acercó. «Tienes algo especial en tu mirada», le dijo con sinceridad. «No olvides que cada voz cuenta una historia. Deja que la tuya resuene». Esa afirmación, aunque simple, encendió una chispa en su interior. Había algo profundamente válido en su ser que necesitaba ser expresado. Con cada sesión, Miguel empezó a hacer ejercicios que llevaban su incomodidad al límite, desde hablar en público hasta improvisar sobre temas que nunca había abordado. Las primeras veces, el nerviosismo lo invadía, lográndole a su voz temblar y desdibujarse, pero poco a poco, adquirió un manejo más firme. La como inmediatez del miedo fue reemplazada por una ansia creciente de participar y compartir. Esa evolución personal no pasó desapercibida. Rosa le asignó un pequeño proyecto para presentar a la clase,
contar su historia. El reto lo llenó de excitación y temor a partes iguales. Miguel se pasó noches enteras estructurando su narrativa, y por primera vez comenzó a sacar a relucir las experiencias que lo habían moldeado, despojándose del manto de la vergüenza. El día de su presentación, el corazón le latía con fuerza al estar frente a la clase, pero en lugar de caer en el pánico, canalizó la energía en una poderosa afirmación. Compartió su historia de vida, de su trabajo y del encuentro que lo había motivado a cambiar. Mientras hablaba, la frustración y la inseguridad comenzaron a evaporarse, lo que surgió fue un sentido renovado de orgullo y valor. La clase le entregó aplausos entusiastas y sonrisas genuinas, un reflejo del impacto que había logrado. Sin embargo, al salir del aula, un reproche interior persistía. Miguel se dio cuenta de que no solo necesitaba transformarse en un mejor orador, sino en un defensor de su historia. Había una voz más fuerte dividida por el aprendizaje, no podía permitirse volver a esconderse. Así, cada paso que daba lo llevó a un nuevo propósito, desafiar las expectativas que había permitido que lo definieran. Miguel estaba en una trayectoria de crecimiento continuo, y cada vez más se sentía listo para provocar cambios mayores en su vida. Si deseaba ser el autor de su historia, tenía que asumir el riesgo de salir del anonimato y enfrentarse a lo desconocido. A medida que planeaba su siguiente presentación, un nuevo desafío se cosía en su mente: ¿cómo podría usar lo aprendido para motivar a otros que sentían que su voz era insignificante? El eco de su historia había comenzado a resonar, y pronto se encontraría en un nuevo escenario. Pero lo que no sabía era que, esta vez, enfrentaría un obstáculo tangible que pondría a prueba su recientemente forjada confianza. La transformación de Miguel apenas comenzaba, y en el horizonte se vislumbraban sombras de confrontación que lo empujarían más allá de sus límites. Podría alzar su voz nuevamente, o se rendiría frente al miedo que había atrapado su potencial por tanto tiempo. La vida de Miguel había tomado un giro inesperado. Con cada sesión del taller de oratoria, se percataba de que se estaba transformando en un narrador consumado, un embajador de su propia historia. Comprendió que lo vivido no era un lastre, sino el cimiento de su nueva narrativa. Había logrado obtener un nuevo reconocimiento no solo de su grupo, sino también de sí mismo. Sin embargo, la inquietante mirada de aquel hombre en el auditorio seguía reverberando en su mente. ¿Qué era lo que aún necesitaba enfrentar? Pronto recibió una invitación más. Esta vez, se le pidió que hablara en un congreso de empleados de limpieza, un evento que buscaba visibilizar las condiciones y valor del trabajo realizado en este sector. A primera vista, el desafío era abrumador. Allí estaban sus semejantes, personas a las que había admirado y temido en partes iguales. Pero en lugar de renegar del reto, Miguel sintió que era el momento de cerrar el círculo. Era su oportunidad de reivindicar toda una vida de esfuerzo. Se sentó a escribir su discurso durante días, tejió hilos de su pasado con su presente, repasando las lecciones que había aprendido en su camino. Nunca había sentido tanto poder en las palabras que producía. Se dio cuenta de que ya no quería pedir aprobación. Su objetivo era honrar la dignidad de su trabajo, de su gente, y él mismo en el proceso. El día del congreso se sintió distinto. La sala estaba repleta, no eran solo colegas, eran todos aquellos que, como él, habían sentido el peso de la invisibilidad. En ese momento, cuando se levantó frente a ellos, cada palpitación resonó con su confianza nueva, su visión clara. Sabía que su voz podía ser un rayo de luz. Su discurso fue un viaje a través de sus experiencias, de las luchas y éxitos que habían marcado su trayectoria. No somos solo limpiadores, somos guardianes de la salud pública. Cada uno de nosotros es la razón por la que las vidas se mantienen en su camino. Cada escoba que utilizamos no solo limpia espacios, sino que también realza la dignidad del trabajo que hacemos. Mientras continuaba, comenzó a notar cómo las expresiones de su audiencia cambiaban. Desde miradas escépticas a sonrisas de reconocimiento, sus palabras se transformaron en un himno colectivo.
Con cada frase, Miguel invocaba la lucha de muchos, su deseo de ser escuchado resonaba en todos los presentes. El miedo que antes le había atenazado se convirtió en emoción. Al finalizar, el aplauso se desbordó. Una sensación de pertenencia lo envolvió, no solo había compartido su historia, sino que había reconocido la grandeza y la dignidad de todos a su alrededor. Después de su presentación, una de las organizadoras se acercó a él. Tu discurso fue, francamente, inspirador. Deberíamos repetir esto. Haremos algo grande con esto, Miguel. Finalmente, Miguel sentía que las cadenas de inseguridad se habían roto. La lógica de su antiguo yo había sido confrontada y superada. Este desafío le había permitido integrar su historia en una narrativa más grande, en la que su pasado de trabajo humilde ahora brillaba como un fundamento esencial de su identidad. En los días siguientes, las palabras de aliento provenientes de sus colegas y la admiración que sintió en el Congreso continuaron impulsándolo. Se llenó de energía y aplomo para seguir compartiendo su historia, empezando a impartir talleres sobre la dignidad del trabajo limpiador y su impacto en la salud pública. Empezó a ver oportunidades alrededor, y por primera vez se dio cuenta de que podía ser un agente de cambio. Miguel había llegado lejos. Superó sus miedos y, al hacerlo, sentó las bases para su futuro. La transformación se había manifestado en su voz y en su vida. Aceptar quién era y estar en paz con ello le otorgó una confianza sólida. Finalmente, había conquistado su lugar. Miguel dejó de ser el empleado de limpieza humillado, y se convirtió en un voz potente que resonaba no solo en su vida, sino en la de muchos otros. No obstante, desde aquel congreso, Miguel sentía que algo aún lo impulsaba a seguir. Había descubierto su propósito, no solo transformar su propia vida, sino la de aquellos que ven lo que hacen como una simple labor y no como un servicio esencial que merecía ser reconocido. La historia de su vida ahora había dejado de ser un pasado doloroso, se había vuelto una brújula. En esa búsqueda de significado, la vida de Miguel alcanzó finalmente la plenitud anhelada. Miguel se dio cuenta de que cada historia merece ser escuchada, y que cada persona tiene el derecho de alzar su voz. Su historia no solo era un testimonio de superación personal, sino también un llamado a la acción para todos aquellos que habían sentido lo que él sintió, que sus vidas tenían inmenso valor. Este es el momento de darle un giro a su historia también. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar este algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es imprescindible, y los verdaderos fans de historias de superación personal saben cuánto significa.